Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el curso de Termodinámica 2, obviamente con el primer módulo, que lleva como título Ciclos de potencia de gas. Para algunos, al menos la primera parte de este módulo, será un repaso de lo que en su curso de Termodinámica 1 vieron como una introducción a los ciclos de potencia de gas. A medida que vayamos avanzando en este módulo, estaremos viendo aspectos que por lo general no son cubiertos en el curso de Termodinámica 1, y estos tienen que ver principalmente con el último objetivo, que tiene que ver con el incremento en la eficiencia de los ciclos simplificados de turbinas de gas. Así que los objetivos de este módulo son introducir el estudio de los ciclos de potencia de gas, describir el ciclo de Carnot de gas, describir las suposiciones básicas utilizadas para simplificar el análisis de los ciclos de gas, estudiar los ciclos en sistemas cerrados o ciclos reciprocantes, ciclo Otto y ciclo Diesel. Vamos a estudiar el ciclo Brayton, que tiene que ver con la operación de las turbinas de gas que ocurren en dispositivos abiertos. Ya de su curso de Termodinámica 1, el estudiante debe distinguir entre dispositivos abiertos y dispositivos cerrados, cómo aplicar balance de energía y balance de entropía en estos tipos de sistemas. Como mencionaba, hacia el final del módulo veremos algunas estrategias para incrementar la eficiencia de los ciclos simplificados de turbinas de gas. Con respecto a los ciclos de potencia, debemos mencionar que, tal como su nombre lo indica, el resultado deseado es la generación de potencia. Así que el propósito es generar potencia de salida. Pero le vamos a poner un asterisco a este propósito, pues hacia el final de este módulo vamos a ver los ciclos de propulsión por reacción, y en ese caso el propósito puede ser aún considerado generar una potencia, pero no es una potencia que vamos a, por ejemplo, llevar a un generador eléctrico para convertir en potencia eléctrica. En el ciclo de propulsión por reacción, lo que vamos a obtener es una potencia de empuje. El segundo punto indica que todos los aspectos físicos de los ciclos reales son difíciles de modelar analíticamente. Es decir, si queremos considerar todos los aspectos físicos que ocurren en estos ciclos, tendríamos que dedicarle bastante tiempo y bastante esfuerzo. Por lo tanto, esto nos conduce al tercer punto, que dice que aproximaciones son obtenidas simplificando el problema de tal manera que los aspectos más importantes se puedan capturar. Es decir, vamos a simplificar el problema, pero considerando algunos aspectos más importantes que nos permitan alcanzar conclusiones importantes sobre el funcionamiento de esos ciclos. Si quisiéramos ir un paso más adelante, luego de obtener algún resultado de esta manera, podemos considerar algún otro efecto que hayamos despreciado. Veamos las suposiciones comunes en los ciclos de potencia. Vamos a despreciar los efectos de fricción, todos los procesos de expansión y compresión en dispositivos reciprocantes son cuasi estáticos o cuasi equilibrios. Depende de cómo le haya llamado este tipo de procesos
su profesor de termodinámica 1. Cualquier transferencia de calor no relacionada con la operación del ciclo es despreciable. Ya en su curso de Termo 1, el profesor debe haber mencionado que usualmente en los ciclos de potencia el propósito es convertir energía que tenemos disponible en forma de calor a potencia o trabajo. Los cambios de energía cinética y energía potencial también son usualmente despreciados. Así que los resultados y estas suposiciones las vamos a utilizar a lo largo de nuestros dos módulos que tienen que ver con ciclos de potencia, que son el primero y el segundo módulo. El primero tiene que ver con los ciclos de gas y el segundo con los ciclos de vapor. Más adelante, el estudiante interesado en su desempeño profesional quizás sea importante relajar alguna de estas suposiciones y agregar algún efecto que por el momento en este curso vamos a despreciar. Apoyarse en los diagramas de propiedades siempre es útil desde el punto de vista cualitativo para entender aspectos del ciclo. Acá en esta diapositiva tenemos un diagrama presión-volumen específico donde hay 4 procesos, un proceso de 1 a 2 con un incremento de presión y reducción de volumen, un proceso de 2 a 3 a presión constante, un proceso de 3 a 4 con incremento de volumen y reducción de presión y un proceso de 4 a 1 con reducción de volumen e incremento y presión constante. Según el diagrama, el área señalada o sombreada dentro del ciclo representa un trabajo del ciclo. Lo que nos indica este diagrama es si el trabajo es de entrada o de salida en ese ciclo. Tampoco tenemos certeza en este momento de si este ciclo ocurre en dispositivos abiertos o en dispositivos cerrados. Así que por lo pronto vamos a suponer que todos los procesos de este ciclo son internamente reversibles. Así que esta es nuestra primera suposición. Por ahora vamos entonces como primer caso, vamos a suponer que esto ocurre en sistemas cerrados. Para que estos procesos sean internamente reversibles en sistemas cerrados deben ser cuasi estáticos. Y en los procesos cuasi estáticos, el área debajo de la curva en el diagrama presión-volumen específico representa trabajo. Así que para este caso, esta área bajo esta suposición representa un trabajo. ¿Qué le ocurre al volumen en el proceso de 1 a 2? Según este diagrama, el volumen disminuye entre 1 y 2. Por lo tanto, el trabajo de 1 a 2 es un trabajo de entrada. Veamos de 2 a 3. Tenemos esta área representa el trabajo del proceso de 2 a 3, así que W de 2 a 3. En este caso el volumen aumenta, es un trabajo de salida. Y de 3 a 4 el volumen
sigue aumentando, por lo tanto, el trabajo de 3 a 4 también es de salida. Este es el estado 4 y este es el estado 1 y el proceso de 4 a 1 involucra una reducción de volumen. Así que el trabajo de 4 a 1 es de entrada. El trabajo neto del ciclo. Vamos a tener un trabajo neto o una fórmula para el trabajo neto de salida. Esto es el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 menos el trabajo de 1 a 2 menos el trabajo de 4 a 1. Gráficamente, el resultado de esta ecuación es la resta de las áreas amarillas menos las áreas azules. Y en cualquier punto donde se crucen las líneas azules con las líneas amarillas, estaríamos teniendo la misma cantidad de trabajo de entrada y de salida. Y en ese caso, la única región donde no se cruzan las líneas es la región dentro del ciclo y el color de las líneas es amarillo. Por lo tanto, el trabajo encerrado por el ciclo, suponiendo que esto ocurra en dispositivos cerrados, representa un trabajo neto de salida. Ahora, ¿qué ocurre si los procesos son internamente reversibles en dispositivos abiertos? En su curso de termodinámica 1 le deben haber indicado que el trabajo reversible en condiciones estacionarias con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial es igual a la integral de V de P. Vamos a poner este signo negativo para indicar que es de salida. Lo que significa que en los procesos donde hay un incremento de presión hay trabajo de entrada y en los procesos internamente reversibles donde hay reducción de presión hay trabajo de salida, que es lo que ocurre en las turbinas. Y si el proceso es internamente reversible y la presión es constante, no hay trabajo. Esto significa que si ahora suponemos que esto ocurre en dispositivos abiertos, solo hay trabajo entre 1 y 2 y entre 3 y 4. Y el área que debemos considerar es esta del lado de acá. Y esta área representa un trabajo de entrada, pues la presión aumenta. Decíamos que de 2 a 3 no hay trabajo y de 3 a 4 hay trabajo de salida. La presión disminuye. Y nuevamente, la región donde se cruzan las líneas amarillas y las líneas azules, se cancelan el trabajo de entrada y el trabajo de salida y solo quedan líneas amarillas dentro de la región encerrada por la trayectoria de los procesos del ciclo. Así que nuevamente, el trabajo del ciclo que se muestra en la figura representa un trabajo neto de salida. Y repito, este tipo de análisis es útil para realizar comparaciones cualitativas. El otro diagrama que podemos utilizar
para realizar este tipo de análisis es el diagrama temperatura-entropía. Y acá nos preguntan cómo se puede relacionar el trabajo de salida con el diagrama temperatura-entropía. Para un ciclo como el que se muestra en esta imagen, que obviamente es un ciclo de potencia que tiene un trabajo neto de salida, un balance de energía realizado en este ciclo indicaría que el trabajo neto del ciclo de salida es igual a el calor de entrada menos el calor rechazado. De acuerdo a la definición de macroscópica de entropía, el diferencial de entropía es igual a delta Q entre T de un proceso internamente reversible. Por lo tanto, T por ds representa delta Q cuando el proceso es internamente reversible. Esto implica que el área debajo de la curva en un diagrama temperatura-entropía representa calor cuando el proceso es internamente reversible. Si el proceso no es internamente reversible, el área debajo de la curva no representa nada. Así que para los procesos internamente reversibles, sabemos que el diagrama temperatura-entropía nos puede servir para encontrar cualitativamente al menos, o comparar cualitativamente QH y QL. Así que si podemos comparar QH y QL, deberíamos poder comparar o obtener una expresión para una idea del trabajo neto de salida. Así que acá tenemos este diagrama temperatura-entropía donde, de acuerdo con la imagen, el área dentro del o encerrada por las trayectorias de los procesos en el ciclo representa un trabajo de ciclo. Veamos entonces cómo podemos utilizar este diagrama. Y lo primero que vamos a hacer es suponer que los procesos son internamente reversibles. De tal manera que T por ds es igual a delta Q. ¿Qué tanto calor hay en el proceso de 1 a 2? ¿Qué le ocurre a la entropía entre 1 y 2? Entre 1 y 2 la entropía es constante, por lo tanto el calor es cero. Eso es cierto también para el proceso de 3 a 4. La entropía del estado 3 y del estado 4 son idénticas. Ahora, ¿cómo podemos decidir qué dirección lleva la interacción de calor en el proceso de 2 a 3? Definitivamente de 2 a 3 la entropía no permanece constante. De hecho, en el proceso de 2 a 3 la entropía aumenta. Así que si en esta ecuación esta temperatura es una temperatura absoluta, siempre es un número positivo. Así que si este es otro número positivo, el producto de dos números positivos debe ser positivo. Así que esto es calor de entrada. Así que el área debajo de la curva del proceso de 2 a 3 representa un calor de entrada. Vamos a ver de 4 a 1 qué le ocurre a la entropía. La entropía disminuye. Así que ahora la temperatura sigue siendo un número positivo, pero esto implica que esto es un Q de salida. Así que el área debajo de la curva del proceso de 4 a 1 representa
calor de salida. Y en la diapositiva anterior habíamos, bueno, y acá lo tenemos también, el trabajo del ciclo es igual a QH menos QL. QH es el agregado y QL es el rechazado. Así que la resta de las áreas representa el trabajo neto del ciclo, y nuevamente donde se intersectan líneas azules con rojas, hay tanto trabajo de entrada como trabajo de salida. La única región donde no se intersectan las líneas es el área encerrada por el ciclo, y esas líneas resultan ser de color rojo. Por lo tanto, este ciclo tiene un trabajo neto de salida y es un ciclo de potencia. ¿En qué caso esto sería un ciclo que no es de potencia, un ciclo que tiene trabajo neto de entrada? Si esto cambiara y esta fuera la dirección de los procesos, ahora las líneas, el área representada con azul representaría un calor de entrada, y las líneas o el área representada con las líneas rojas representaría un calor neto o un calor de salida. Por lo tanto, este ciclo tendría un calor neto de salida, y un ciclo que tiene calor neto de salida, como le deben haber mostrado en su curso de termodinámica 1, tiene un trabajo neto de entrada. Así que repito, estos diagramas los usaremos a lo largo de este módulo, del siguiente módulo y del módulo más adelante, para realizar comparaciones cualitativas de los ciclos de potencia. Su curso de termodinámica 1 le hablaban de los ciclos de Carnot, y los ciclos de Carnot son los ciclos de máxima eficiencia que operan entre dos depósitos térmicos, un depósito ATH y un depósito ATL. El ciclo de Carnot está compuesto de 4 procesos totalmente reversibles. En la diapositiva anterior, al mencionar la reversibilidad, nos limitábamos al caso de reversibilidad interna. En los ciclos de Carnot, la reversibilidad tiene que ser total, es decir, tanto interna como externa. El ciclo de Carnot representa el límite de máxima eficiencia térmica, es decir, para cualquier otro ciclo operando entre los mismos dos depósitos, la eficiencia debe mantenerse debajo de la eficiencia del ciclo de Carnot, y en el caso teórico podría ser alcanzada. Los 4 procesos del ciclo de Carnot son un proceso de compresión adiabática, entonces es adiabática y es reversible. Esto hace que la entropía sea constante, por lo tanto vamos a usar esta nomenclatura de 1 a 2. El proceso ocurre de aquí a acá. Este sería el proceso de 1 a 2. El proceso de 2 a 3 dice que es adición de calor isotérmica. ¿Y por qué la adición de calor tiene que ser isotérmica, ya que tiene que ser igual a la temperatura del gas? Son incógnitas que debemos realizarnos en este momento. Son preguntas que debemos realizarnos en este momento. La respuesta a esas preguntas está en esto que acabamos de resaltar o encerrar en un recuadro. Veamos qué ocurre si TH es mayor que la temperatura del gas. Esta transferencia de calor sería irreversible. Para que la transferencia de calor sea reversible, la diferencia entre estas dos temperaturas tiene que ser infinitesimalmente pequeña. Es decir, para que la transferencia de calor sea reversible, la temperatura del gas tiene que ser igual a la temperatura
del depósito a lo largo de todo el proceso. Por eso la transferencia de calor tiene que ser isotérmica y la temperatura del gas tiene que ser igual a TH. El proceso de 3 a 4 es expansión adiabática. Al ser reversible tiene que ser isentrópica. Y el proceso de rechazo de calor también es isotérmico por los mismos motivos por los que la adición de calor tiene que ser isotérmica. Así que el proceso de 4 a 1 sigue una trayectoria isotérmica donde la temperatura del gas tiene que ser igual a la temperatura del sumidero de calor. Repito, para que la transferencia de calor sea reversible. Veamos entonces cómo podemos utilizar este diagrama temperatura-entropía. Si los procesos son reversibles, esta área representa el calor de entrada y es, de acuerdo a la imagen, el área de un rectángulo. Esto significa que esto es TH por S2 menos S3. Ese es el área, o S3 menos S2, mejor dicho. Ahora sí. El área debajo de la curva o de la línea que representa el proceso de 4 a 1 es QL. En este caso QL es igual a TL por S4 menos S1. Y esto es QL de salida y esto es un QH de entrada. La eficiencia térmica es igual a trabajo entre calor agregado y recurriendo a balance de energía. Esto también puede ser expresado como 1 menos QL entre QH. Por lo tanto, esto es sin embargo, de acuerdo a la imagen, por lo tanto, S1 es igual a S2, ahora sí, y S3 es igual a S4. Así que esto de aquí podemos expresarlo como S3 menos S2 también. Y esta es la expresión que resultaría, que es conocida por todos los estudiantes. La eficiencia térmica de un ciclo de Carnot es igual a 1 menos la razón de las temperaturas de los depósitos. Y esta solo aplica para un ciclo reversible que opera entre un depósito ATL y otro depósito ATH. Para concluir esta primera grabación o esta primera clase, vamos a introducir el caso de los ciclos de potencia de gas que vamos a estudiar. En general, cuando hablamos de ciclos de potencia de gas, el fluido de trabajo va a permanecer en la misma fase a lo largo de todo el ciclo y esa fase es gaseosa. Así que esto es importante. Acá no vamos a observar procesos de cambio de fase a lo largo del ciclo. Decíamos al inicio de la clase que vamos a ver ciclos de máquina reciprocante, es decir, en sistemas cerrados.
Y estos son la máquina de ignición por chispa y la máquina de ignición por compresión, es decir, motor de gasolina y motor diésel. Y en sistemas abiertos, vamos a ver los ciclos de turbina de gas, al que hacia el final del módulo le realizaremos modificaciones en busca de mejorar la eficiencia. Para el análisis simplificado, o los análisis simplificados a los que nos vamos a dedicar en este módulo, vamos a aplicar esto que se conoce como suposiciones de aire estándar. El fluido de trabajo es aire que circula en un circuito cerrado, es decir, el aire a lo largo de todo el ciclo vamos a tener aire y el ciclo va a iniciar en un estado, o el aire va a iniciar en un estado y al final de todos los procesos va a regresar a ese mismo estado. Esa era la definición de ciclo que su profesor debe haber proporcionado en el curso de termodinámica 1. Y repito, vamos a trabajar con aire a lo largo de todo este módulo. El aire se comporta como gas ideal. Esto también es común a suponer que el aire se comporta como gas ideal. Todos los procesos son internamente reversibles. Todos los procesos o todos los ciclos que hemos mencionado aquí involucrarán reacción química de combustión. Pero no será hasta el final de este curso que veremos sistemas reactivos. Por lo pronto, vamos a reemplazar los procesos de combustión por procesos de adición de calor. Todos estos ciclos de potencia que observamos aquí involucran liberación de gases producto de la combustión al ambiente. Esos procesos de eliminación de gases producto de la combustión van a ser sustituidos por procesos de rechazo de calor. Así que de lo último que hemos mencionado, podemos llegar a varias conclusiones. Hemos mencionado que hay procesos de combustión que vamos a sustituir por adición de calor, y una reacción química de combustión implica que hay reactivos que se convierten en productos, es decir, al inicio del proceso tenemos una cosa y al final tenemos otra cosa, que son los gases de la combustión. Sin embargo, nosotros vamos a suponer que siempre vamos a tener aire. Y en vez de liberar los gases al ambiente, vamos a suponer que podemos liberar calor al ambiente. Cuando modelamos o cuando trabajamos problemas donde el fluido es un gas ideal, siempre tenemos dos opciones para evaluar los cambios de energía o los cambios de entalpía o los cambios de entropía. Podemos suponer que los calores específicos son constantes o podemos suponer que los calores específicos son variables. Cuando en algún libro usted encuentra una referencia a suposiciones de aire frío estándar, debe suponer que el calor específico del aire debe ser considerado constante y evaluado a 25 grados Celsius o 77 grados Fahrenheit. Y con esto vamos a concluir esta primera clase y continuaremos con la introducción al análisis de los ciclos de máquinas de ciclos de potencia de gas en máquinas reciprocantes en la siguiente grabación. Es importante que el estudiante recuerde que cualquier duda o comentario debe ser realizado a través de los foros disponibles en la plataforma Moodle. Así que esperaré sus dudas, consultas y comentarios a través de ese mecanismo. Hasta la próxima, jóvenes.